siguiente programa es para todos. Comunidad del municipio de Andes, bienvenidos una vez más a este espacio que se realiza desde la televisión comunitaria. Esta semana nos pondremos al día con la Comisión de la Verdad y para esto nos acompaña la antropóloga Irene Piedrahíta Arcila. Bienvenida Irene a las cámaras de AUPAN Televisión y a este espacio. Muchas gracias Alejandro por la invitación. Bueno Irene, empecemos hablando un poquito sobre la Comisión de la Verdad. Los televidentes que están en las casas pueden decir Comisión de la Verdad, ¿qué es eso? ¿A qué hace referencia? Listo, la Comisión de la Verdad es una de las 3 entidades que se crea en el marco del acuerdo de paz que se firmó con las FARC en el 2016. En este acuerdo hay un punto que se refiere específicamente a las víctimas del conflicto armado, que es el punto 5. Y en ese punto se definió que debían crearse un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ese es un sistema que tiene que ver con garantizarle a las víctimas del conflicto armado, pero en general a la sociedad, su derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. En este sistema se crean 3 entidades, una que es la Justicia Especial para la Paz o la JEP, que empezó su trabajo hace 2 años y por eso ha sido un poco más conocida por la ciudadanía en general. La segunda entidad es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que se dedica, como su nombre lo indica, a buscar las personas que hoy no están con sus familias por causa del conflicto armado y de las que no se conoce su paradero. Y la tercera entidad es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta entidad, que tiene una duración de 3 años y de la cual hago parte, tiene como fin último o como mandato explicarle a la sociedad qué es lo que ha pasado en 5 décadas de conflicto, entre 1958 y el presente. La idea es que con el informe que va a producir la Comisión de la Verdad en sus 3 años de duración, la sociedad en su conjunto pueda entender por qué pasó lo que pasó, cuáles son las causas del conflicto, quién se benefició de la violencia y cuáles han sido las formas de afrontamiento que como sociedad hemos tenido para poder permanecer hoy a pesar de la guerra y a pesar de la violencia. La Comisión de la Verdad entonces es como la entidad que pidieron las víctimas como para el espacio de conocer la situación por la que se presentaron los hechos violentos en las diferentes partes de Colombia y los acontecimientos a qué llevaron y a quiénes beneficiaban. Exacto, tanto las víctimas como la sociedad tenemos derecho a saber la verdad. A saber la verdad. Es decir, tenemos derecho a saber lo que pasó. La verdad entonces no es una cosa que pertenezca a unos pocos, sino que es un derecho humano, es un derecho autónomo y es algo que como sociedad merecemos saber. Entonces esa es la finalidad de la Comisión de la Verdad y por eso fue creada, ¿cierto? Para poder que entendamos por qué pasó lo que pasó, pero además con una adición muy importante y es ¿qué tenemos que hacer como sociedad para que no se repita lo que ha pasado? ¿Cierto? Eso es fundamental en el ejercicio. Conocer la historia hacemos. Definitivamente para que no se repita como se dice coloquialmente, ¿cierto? El tema de la verdad, hay una verdad absoluta, diferentes verdades dependiendo de el contexto de cada individuo, cómo se maneja dentro de esta comisión ese tema, porque bueno, mi verdad es diferente a la verdad de Irene, porque es desde mi vivencia y desde lo que he podido tener y el contacto que he podido tener, pero entonces ¿cómo se hace para que los espacios no se presenten disputas y que pueda hacer también un consenso por parte de las diferentes versiones? Claro que sí. Mira Alejandro, tanto la verdad como la memoria son temas que tienen diferentes puntos de vista, ¿cierto? Y que efectivamente, como tú lo dices, hay distintas posiciones respecto a lo que ha pasado, ¿cierto? Sobre todo cuando hablamos de una historia de más de 5 décadas de conflicto donde hay diferentes posiciones, diferentes actores y distintos hechos victimizantes. Sin embargo, en la Comisión de la Verdad hablamos de una verdad histórica, ¿cierto? Eso implica que aunque reconocemos que hay distintas posiciones, que aunque reconocemos que hay diferentes puntos de vista, nuestro trabajo pasa por una comprobación, ¿cierto? Y por una verificación de los hechos. Por eso hablamos con las víctimas, hablamos con actores armados, hablamos con personas conocedoras del conflicto y de lo que ha pasado, pero también verificamos esa información en archivos, en fuentes secundarias, en informes de las distintas entidades del Estado, en informes que han producido organismos internacionales para poder hacer un ejercicio de comprobación, ¿cierto? Y poder verificar esa información. Eso implica entonces que aunque aceptamos la pluralidad de voces que puede haber alrededor de los hechos, la comisión sí tiene un trabajo muy importante de esclarecer qué es lo que ha pasado. Eso con fines históricos y no con fines
judiciales, ¿cierto? Que es lo que nos diferencia, por ejemplo, de la JEP. Nuestro trabajo va a responder un poco esa pregunta general que tiene la sociedad por lo que pasó, pero no judicializará, digamos, a los actores armados como tal. O sea, las tres instituciones que mencionabas al inicio, la JEP, la Comisión de la Verdad y la otra... La Unidad de Búsqueda. La Unidad de Búsqueda, tienen un trabajo que va obviamente enlazado porque pues están trabajando con el mismo tema, que es la época de violencia en Colombia, pero cada uno se dedica a diferentes aspectos. La JEP a la judicialización. Y ustedes están es más por el tema de socializar con las comunidades y con la sociedad de qué fue lo que pasó para evitar que se pueda repetir algún episodio igual en Colombia. Sí, las tres entidades, digamos que como lo dices, estamos articuladas y enlazadas y por eso somos parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿cierto? Hacemos parte del mismo sistema. Sin embargo, cada una tiene unas particularidades en su ejercicio y su función. La JEP tiene justamente la misión histórica de investigar y sancionar a los crímenes de máximos responsables. Ellos se dedican a quienes se acogen a la Jurisdicción Especial para la Paz. La unidad de búsqueda se encarga entonces de esclarecer lo que ha pasado con las personas desaparecidas, tanto con personas que fueron secuestradas y que no se sabe hoy de su paradero, como personas que fueron sacadas de sus casas y hoy no se conoce también su paradero, personas que fueron reclutadas ilegalmente y de las que no se tiene información, pero también combatientes, tanto de los grupos ilegales como del Estado, de los que no se tiene información. La unidad tiene ese trabajo, que es un trabajo de carácter humanitario, eso es lo que caracteriza, y muy específicamente con la desaparición forzada. Nuestro trabajo, si es más de una verdad que decimos, es extrajudicial, eso quiere decir que tiene un carácter más histórico y que efectivamente, con todas las voces que podamos escuchar en los distintos territorios, construiremos ese informe para explicar qué fue lo que pasó. Y que va más enlazado de la mano de la parte social, como de la parte emocional de las personas, que puedan tener también como esa voz de aliento dentro de la situación. Bueno, se pasó por el momento difícil, la época de violencia en Colombia dejó ciertas marcas en tu historia y en tu vida, pero entonces vamos a hacer cierto trabajo para poder somatizar un poquito la situación. Más o menos, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos un trabajo que efectivamente ayuda, ¿cierto? Partimos, nuestra metodología parte de escuchar, y escuchar también implica un trabajo sanador, ¿cierto? Cuando yo le cuento al otro o le cuento a la otra aquello que yo he vivido y digamos que eso tiene un manejo adecuado, pues puedo lograr sanar, soltar un poco de mi historia. Sin embargo, nosotros no tenemos, digamos, como atención psicosocial directa para cada una de las víctimas con la que conversamos, ¿cierto? Partimos de comprender y de explicarle a las víctimas, sobre todo, que la verdad es un ejercicio sanador, ¿cierto? Que conocer, como hablábamos ahorita, esa historia nos ayuda un poco a generar empatía con el otro, ¿cierto? A generar una relación que parta de la solidaridad, de entender que ese dolor también hizo parte de nuestra historia, y nos ayuda también entonces a que como sociedad, como vos bien lo decías, no se repita, ¿cierto? Que la sociedad, a través de conocer su historia, a través de conocer la verdad, logre la no repetición, ¿cierto? Sin embargo, no podemos hacer un ejercicio también digamos, de actividad psicosocial como tal, ¿cierto? Para eso también hay otras entidades que se encargan, aunque por supuesto lo que intentamos hacer cuando escuchamos estas historias es algo que denominamos acción sin daño, ¿cierto? Es decir, que cuando escuchamos esos relatos no revictimicemos a ese otro o a esa otra, sino que podamos ayudar un poco a soltar. Porque eso también era lo que se estaba dando mucho con el tema de la memoria histórica. Se empezaba a hablar un poquito con las víctimas, a que socializaran sus testimonios, pero era un tema de revictimización y que caían en nuevamente el dolor, y pues por lo que entiendo entonces ahorita la Comisión de la Verdad es un poquito para liberar como esa situación. Claro, igual el riesgo está, obvio, ¿cierto? Porque estamos en un país que tiene más de 8 millones de víctimas y donde poder escuchar el caso a caso, digamos que no es posible, ¿cierto? Sin embargo, sí intentamos que cada una de las acciones que hacemos en los distintos municipios pues tengan un sentido de acción sin daño, ¿cierto? Que es fundamental en nuestro trabajo. Ahorita hablábamos de los tiempos, ¿cierto? Dices que tienen 3 años desde la Comisión de la Verdad para realizar un trabajo. ¿Cómo se escogen las zonas? ¿En esos 3 años van a abarcar todo Colombia? Porque siento que pues, en los municipios de Colombia en todo se puede decir que hay víctimas, entonces ¿cómo se da el trabajo para poder llegar a todos los rincones? Sí, mira, nosotros empezamos en noviembre del 2018 y vamos hasta noviembre del 2021. Ese es el periodo que tenemos para hacer nuestro trabajo. La comisión, un poco para eso, precisamente por la complejidad que tiene este conflicto, decidió dividirse el territorio nacional en 11 territorios.
Entonces está dividido pues por varias regiones y logramos un poco con ello abarcar distintas voces. Dentro de esos 11 territorios también incluimos la sede internacional que tiene que ver con las víctimas de exilio, es decir, aquellas personas que por motivos del conflicto armado tuvieron que desplazarse fuera del país. Entonces allí también recogeremos esas voces. Lo que se ha hecho es que en esos 11 territorios hemos abierto casas de la verdad, que son tanto nuestras oficinas de trabajo como espacios de encuentro con los cuales podemos interactuar con las víctimas, digamos, de una manera más segura y más en el marco de la confidencialidad. Entonces cualquier persona puede acercarse a la Casa de la Verdad. En el caso nuestro tenemos una casa en Medellín, otra casa en Apartado y próximamente una casa en Pereira, donde las personas pueden encontrarse con el equipo de trabajo y pueden dar su versión y conocer un poco el trabajo que hacemos en la comisión. ¿Cómo se escogen esos 11? Esos 11 macroterritorios se dividieron, digamos, de manera administrativa y de acuerdo con cercanías. Entonces tenemos en el Caribe, tenemos en el Pacífico, en la región surandina, en el oriente, en el nororiente, bueno, tenemos como divididos en varias zonas del país. Dividieron Colombia en 11 zonas para poder llevar a cabo el trabajo. Exacto. Y en el caso nuestro tenemos, esta es la territorial Antioquia Eje Cafetero. Entonces incluye todos los municipios del departamento de Antioquia y los 3 departamentos del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda. Por eso tenemos 3 oficinas, en Urabá, en Medellín y específicamente en Pereira, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Entonces, esas casas y esos lugares son muy importantes para poder hacer la toma de testimonios. Sin embargo, nosotros también buscamos testimonios, es decir, también recorremos los territorios porque sabemos que no todo el mundo puede llegar a las casas de la verdad, y lo que hacemos es dirigirnos a distintos municipios para hacer pedagogía de la comisión, explicar qué es lo que hacemos, que la gente entienda un poco cuál es nuestra función, qué nos diferencia de la JEP, qué nos diferencia de la Unidad para las Víctimas y explicarles la importancia que tiene, digamos, la importancia histórica de dar el testimonio a la Comisión de la Verdad. Lo que hemos hecho es plantear una metodología de trabajo que lo denominamos recorridos territoriales, donde queremos llegar a las 9 subregiones de Antioquia y queremos llegar pues a las distintas subregiones de los departamentos del eje cafetero. Hemos decidido algunos municipios clave, ¿cierto?, en cada una de las subregiones. Por ejemplo, en el caso del suroeste, elegimos Andes por ser centralidad de una buena parte de los municipios del suroeste. Y lo que hacemos es que en esos municipios hacemos distintas actividades que nos permitan conocer un poco lo que ha pasado y entender las dinámicas regionales del conflicto. Pero también aceptamos invitaciones. Entonces nos han llamado personeros, líderes y lideresas de distintas organizaciones sociales y de víctimas y nos invitan a ser parte de sus trabajos y eso lo podemos organizar, lo podemos cotejar. En el municipio de Andes, bueno, llegan a hacer 2 jornadas de trabajo, una como dirigido a periodistas, comunicadores que hay en la región. ¿Y cómo fue esa primera jornada? ¿Qué conclusiones se pueden tener o el trabajo realizado con los periodistas y comunicadores del suroeste que pudo observarse desde allí? Digamos que en todos los recorridos territoriales tenemos la misma estructura, una presentación abierta a funcionarios y digamos a habitantes en general de los municipios, un trabajo con medios de comunicación de distintos tipos, prensa, televisión, radio y un trabajo con víctimas. Esta semana justamente en el municipio de Andes estuvimos realizando esas 3 actividades. Tuvimos un taller con medios de comunicación donde les explicamos qué es la Comisión de la Verdad, donde les contamos un poco cuál es nuestro alcance, cuáles son nuestras limitaciones también y cuál es un poco lo que pretendemos hacer en estos 3 años de trabajo y con ellos planteamos la posibilidad de hacer diferentes alianzas para contar lo que hace la Comisión de la Verdad, porque partimos de que no podemos hacerlo solos, ¿cierto? Sino que tenemos que aprovechar todas las fuerzas vivas de los territorios donde los medios de comunicación son muy importantes. Entonces, con varios medios de comunicación estuvimos reunidos con 8 medios de comunicación, tanto de Andes como de otros municipios del suroeste, como Angelópolis y Armenia Mantequilla, y logramos con ellos entonces llegar a unos acuerdos de información, de contenidos y de producción de diferentes materiales que nos permitan hacer difusión de la comisión. Y adicionalmente, en la parte final de ese ejercicio, logramos hacer también como una mirada a cuáles son los temas que desde los medios de comunicación consideran importantes que se deben esclarecer en la subregión en general, ¿cierto?, en todo el suroeste antioqueño. Entonces hablábamos, por ejemplo, de algunos territorios que son importantes para entender lo que pasó con las guerrillas, otros territorios que son importantes para entender el fenómeno paramilitar, otros lugares que son, digamos, interesantes para ver también formas de resistencia o las maneras como la gente resistió al conflicto. Y bueno, eso fue un poco el ejercicio que logramos hacer esta semana con los periodistas y los medios de comunicación.
Y luego se da entonces la jornada con las víctimas, que es el primer acercamiento que se tiene con esta zona del departamento de Antioquia. Exactamente. ¿Cierto? Tuvimos un primer piloto, un taller muy corto hace unas semanas en Betulia, con algunos habitantes de Betulia que fueron justamente con víctimas del conflicto armado. Sin embargo, la principal actividad que hemos hecho en el suroeste es justamente esta que estamos haciendo esta semana. Con las víctimas también ya nos reunimos, hicimos también un ejercicio pedagógico de explicarles muy bien qué es la comisión. Con ellos sí que hay que hacer un esfuerzo muy importante en que entiendan esa diferencia entre nosotros y sobre todo la unidad para las víctimas, porque nosotros no reparamos, ¿cierto? Por lo menos no materialmente, ¿cierto? Sino que reparamos justamente con ese ejercicio colectivo de construcción de la verdad. Y posteriormente hicimos con ellos un taller de esclarecimiento donde construimos unas líneas de tiempo sobre la violencia específicamente en el municipio de Andes, aunque como asistieron personas de otros lugares, también nos dieron información de otros lugares del suroeste antioqueño. Y posteriormente se invitó también a que las personas que quisieran darnos su testimonio individual aquí en el municipio pudieran hacerlo. Bueno, Irene, entonces este trabajo que se realizó en el municipio de Andes deja algunos resultados, un registro pues, de lo que ustedes mencionaba ahorita. ¿Qué viene entonces? ¿Vuelven al municipio de Andes o volverán a otro municipio del suroeste para trabajar pues, y darle continuidad a ese trabajo? Digamos que lo más importante que logramos en esta jornada fue justamente el trabajo pedagógico que pudimos hacer. Sí. Tenemos un mandato muy corto, en 3 años tenemos que darnos a conocer a la par de ir haciendo resultados. Entonces creo que lo más importante es que tanto funcionarios como víctimas y medios de comunicación conocen un poco más de nuestro trabajo, saben que existimos y digamos que nos dan también una posibilidad muy grande de seguir teniendo contacto con el municipio. Lo que vamos a hacer aquí en el suroeste, también queremos llegar al municipio de Urrao, porque sabemos pues que las dinámicas de conflicto en Urrao fueron bastante intensas y una vez nos reunamos con el equipo de trabajo en Medellín queremos planificar visitas a otros municipios de acuerdo con la información que obtuvimos en estas primeras jornadas, ¿cierto? Nos hablaron de Betania como un lugar importante, nos mencionaron también la importancia de Amagá, por ejemplo, en toda esta subregión, la misma importancia de Jardín. Entonces, bueno, lo que hacemos después de estas visitas es una jornada de evaluación donde proponemos, bueno, cómo seguir en el marco de estos recorridos. De todos modos, como te decía, queremos llegar a las 9 subregiones de Antioquia. Ya hemos estado previamente en el norte de Antioquia, bueno, en el Valle de Aburrá, pues que es donde tenemos la oficina, en el Urabá antioqueño, en el occidente también. Y lo que queremos en este mes de julio es llegar también al nordeste antioqueño, donde también hay otras dinámicas que es muy importante entenderlas. Dentro de ese contacto que se va teniendo con las comunidades, ¿hay de pronto algún portal web o alguna línea telefónica donde yo soy víctima, por ejemplo, en el municipio de Andes y no alcancé a participar del taller de esta semana, pero me gustaría entrar a hablar con esta gente de la Comisión de la Verdad y entonces cómo hago ahí para conectarme con ustedes? Claro que sí, tenemos un teléfono fijo que es el 604-1004, que es el teléfono de la Casa de la Verdad de Medellín, donde cualquier persona puede comunicarse y bueno, contarnos un poco cómo quiere acercarse a nuestro trabajo. O adicionalmente también se pueden comunicar al celular 310-472-3416, donde también podremos tener pues como algunos datos para darle información a las personas. Tenemos redes sociales, tenemos una página web que se llama comisiondelaverdad.co, que allí constantemente pueden encontrar documentos sobre nuestro trabajo, sobre la labor de la comisión, algunas de las cosas que escriben los comisionados y las comisionadas para contar nuestro trabajo, diferentes materiales, tanto pedagógicos como comunicativos, que son de utilidad para conocer qué es lo que hacemos. Y también tenemos cuenta en Instagram, en Twitter y en Facebook, que también es otra forma de comunicación, ¿cierto? Y que son otros portales que creo son importantes para conocer un poco el trabajo que hace la Comisión de la Verdad, no solo en Antioquia, sino en general en todo el país. Bueno, la Casa de la Verdad en Medellín, ¿dónde está ubicada para las personas del municipio de Andes y del suroeste que puedan ver este programa, que quieran ir, conocer, participar de los talleres que de pronto realizan allá? La Casa de la Verdad está ubicada en el edificio Torre 46, en el piso 10, esto es en el centro de la ciudad, en la avenida Oriental con Maracaibo. Es muy fácil llegar, pues cualquiera de las rutas que pasa por la Oriental los deja enfrente del edificio y bueno, es un lugar que es bien interesante porque a la par pues que sirve como nuestras oficinas, también justamente realizamos algunas actividades de conversación, de interacción pues como con las diferentes actividades que hacemos en la comisión y que es muy interesante cuando nos visitan. O también si alguna persona, como lo hemos mencionado, quiere dar su testimonio y se siente más cómodo en Medellín o por alguna razón está en la ciudad, lo puede hacer en la Casa de la Verdad. Dentro de ese acercamiento que se tiene con las comunidades,
soy de un corregimiento, pongamos el ejemplo de Andes, y quiero dar a conocer mi testimonio y lo hago a través de una carta, también es factible que llegue ese comunicado a ustedes, y cómo es entonces ese contacto luego con la persona para cerciorarse también de que el testimonio que están dando es verídico y que pues, la información que están suministrando sea cierta. Sí, cualquier persona puede escribir, digamos, sus comunicaciones a la Comisión de la Verdad y, bueno, dependiendo de la vía como lo haga y de la solicitud que tenga esa persona, nosotros estamos en obligación de contestarlo, ¿cierto? Sobre todo cuando llegan derechos de petición o, bueno, algún tipo de documento de este carácter. En el ejemplo que tú mencionas, ¿cierto? Si alguna persona de un corregimiento nos hiciera llegar una carta con su testimonio, la comisión claro que lo puede recibir por ese medio y seguramente nos contactaremos con esa persona para ampliar el relato. Porque es muy importante que podamos hacerle preguntas específicas frente a aquello que ha pasado, ¿cierto? Nos interesa, por ejemplo, el hecho victimizante, pero también nos interesa hablar de los impactos, ¿cierto? Es decir, de cómo esa persona fue afectada, cómo la comunidad fue afectada y cómo hizo para resistir, ¿cierto? Entonces son cositas que seguramente exceden un documento escrito. Entonces por eso es muy importante esa conversación que queremos tener con las personas, digamos, cara a cara, ¿cierto? Que nos permite comunicarnos, pero por supuesto recibiríamos una comunicación de este tipo. Ahí creo que lo importante también es, bien sea con los funcionarios, por ejemplo con el personero o los personeros en los diferentes municipios, pero también directamente con nosotros en la Comisión de la Verdad, hacernos esa invitación a que podamos estar en los territorios. Siempre decimos, nosotros proponemos unas formas de participación, pero quienes realmente tienen la posibilidad de contarnos cómo hacer son los territorios, ¿cierto? Son las personas que están en ellos, ¿cierto? Que saben que es mejor, ¿cierto? Si es mejor ir hasta el corregimiento directamente y hacer, se me ocurre, pues un sancocho que permita hacer un ejercicio más comunitario, si prefieren una reunión en la cabecera municipal, si prefieren ir a la casa, ¿cierto? Todas esas posibilidades están abiertas. Es decir, los grupos organizados en los diferentes municipios, porque sabemos pues que hay grupos organizados de víctimas, pueden escribir a la Comisión de la Verdad solicitando un espacio donde ustedes hagan el acompañamiento para realizar X o Y jornada dentro de la dinámica que tiene pues precisamente esclarecer la verdad. Claro que sí, nosotros llegamos a Andes y el suroeste un poco con la intención de conocer qué es lo que ha pasado en esta subregión, que es una de las subregiones de la que menos sabemos en materia de conflicto armado en Antioquia, pero por ejemplo en otras regiones, por ejemplo el norte de Antioquia, líderes de grupos de víctimas nos han hecho una invitación formal y pues con gusto accedemos a participar, ¿cierto? Bien sea presentando la comisión, haciendo ejercicios de esclarecimiento, digamos que con las maneras que también nos propone el territorio, entonces eso se puede hacer perfectamente. Me genera ahí una inquietud con lo que menciona, porque el suroeste es una subregión de la que se desconoce un poco en las grandes instancias el tema el impacto que tuvo el conflicto armado, porque no lo escucho solo en esta ocasión, sino que también en otros espacios se ha hablado un poco de que el suroeste está como ahí en el rinconcito de tal vez no pasó nada, pero mientras otras zonas sí suenan bastante. ¿Por qué de pronto el suroeste? Y si tienes pues la respuesta, ¿por qué el suroeste de pronto ha estado ahí como a un lado dentro de ese reconocimiento de que es un territorio donde hay víctimas y donde el conflicto armado también tuvo su impacto? Esa es una de las preguntas que queremos que nos ayude a responder la gente del suroeste, porque digamos que en este momento no tenemos una respuesta específica, pero es, digamos, una realidad. Cuando pensamos en Antioquia, pensamos en el departamento con mayor número de víctimas, ¿cierto? En el país, pero cuando empezamos a desagregar esa información que tenemos sobre el conflicto armado, muy buena parte de la información se concentra sobre todo en Urabá, en el Valle de Aburrá y en el oriente antioqueño. Y de la que menos se sabe, incluso cuando revisamos las investigaciones, los informes también de agencias del Estado, los informes de organizaciones sociales, una de las regiones de las que menos se sabe es justamente el suroeste antioqueño. Algunas personas dicen pues, que efectivamente los impactos del conflicto armado fueron menos en esta región, ¿cierto? Lo que pasa es que llama la atención que en solamente estos dos ejercicios que hemos hecho en Betulia y en Andes, la gran cantidad de víctimas que han asistido, ¿cierto? Que nos empieza a arrojar la pregunta de, bueno, ¿sí será que no pasó nada o será que no hemos hecho la pregunta como debe ser o no nos hemos acercado a esos territorios? Otras personas dicen que las dinámicas más que tienen que ver con el café, con el turismo, han hecho que aquí se opaque un poco esa realidad, ¿cierto? Lo cierto es que esta es una oportunidad histórica precisamente para poder responder esa pregunta, ¿cierto? De por qué en el suroeste no, y sobre todo, ¿qué pasó en el suroeste? Y por qué pasó lo que pasó, ¿cierto? Creo que esa es también la gran oportunidad que tiene el suroeste antioqueño, sus ciudadanos, sus ciudadanas, sus víctimas, de conocer un poco su historia, y creo que eso lo permite hoy la Comisión de la Verdad. Luego de esos 3 años y cuando finalice el periodo,
la Comisión de la Verdad, ¿qué debe tener como material físico para poder entregar a Colombia, ¿cierto? ¿Con qué insumo quedaría entonces este trabajo que ustedes emprenden? El producto principal que va a entregar la Comisión de la Verdad es un informe. En ese informe vamos a responder esas dos preguntas que te mencionaba, que es ¿por qué pasó lo que pasó y quién se benefició del conflicto? Estamos dando una narrativa nacional, ¿cierto? Porque así como tenemos este equipo en Antioquia, estamos en todo el país haciendo este trabajo. Ese informe entonces va a dar esa explicación y la parte final de ese informe van a ser unas recomendaciones en clave de no repetición, es decir, van a ser unas recomendaciones para el Estado, para la ciudadanía, para los distintos sectores sociales y políticos de este país, explicándoles qué tenemos que hacer o qué recomendamos hacer para que no se repita lo que ha pasado. Adicional a ese informe van a salir también algunos productos audiovisuales, va a salir un documental de este proceso y ambas cosas van a ser, digamos que, traducidas a otros idiomas, ¿cierto? Pues otras lenguas, pensando también en los pueblos indígenas que tenemos en el país y también a otros formatos, ¿cierto? Para también que niños, niñas, adolescentes que no se van a leer un informe seguramente, pero que es muy importante que lo conozcan, pues puedan hacerlo. Pero también personas con algún tipo de discapacidad también puedan tener acceso a ese informe. Una vez se termine el informe y se entregue a la sociedad, ahí va a haber un comité de verificación y un comité de seguimiento que va, a continuar un poco con el legado de la comisión, pero sí creo que la única forma de que ese informe tenga un impacto real en la sociedad es justamente que la sociedad se apropie, ¿cierto? Que eso no quede en manos de unos pocos, o que no quede en manos de un sector político o de un grupo de víctimas, sino que quede en manos de toda la sociedad en su conjunto. Por eso este trabajo pedagógico que hacemos constantemente en la labor cotidiana de la comisión es muy importante para poder que nos apropiemos de ello y pues que efectivamente lo que ha pasado no se repita. En esos 7, 8 meses de trabajo ha sido difícil que las víctimas hablen y cuenten a profundidad cada una de las situaciones por las que han pasado. En algunos territorios sí, porque estamos en un momento de reconfiguración de algunas actividades de violencia en ciertos lugares, ¿cierto? Pues en el Bajo Cauca antioqueño, en algunos de los municipios del norte de Antioquia, se vuelven a pasar hechos violentos y digamos que ahí eso nos pone un reto porque nos pone el miedo de frente, ¿cierto? Muchas personas nos han planteado condiciones de seguridad que dicen, este no es el momento para hablar, pero siempre nos han planteado formas de trabajo, ¿cierto? Entonces nos han dicho, listo, vengan, pero vengan acompañados de algún organismo internacional como la ONU o la MAPOEA, o vengan, digamos que con algún apoyo de las organizaciones municipales, ¿cierto? Entonces buscamos esas maneras de trabajo. Y bueno, digamos que afortunadamente hemos podido hablar, ¿cierto? Y hemos podido sobre todo escuchar, que eso ha sido muy bonito para nosotros. Y eso termina siendo también algo bonito con el tema del documental y de esas piezas que planean tener al final, porque definitivamente si la historia nace y sale de la voz propia de la persona que lo vivió, pues todo va a ser un poco más bonito para el tema de llegar a los niños, a los adolescentes y pues a esas poblaciones que usted mencionaba ahorita. Y sobre todo para reconocernos en el otro, ¿cierto? En el dolor, pero también en la resistencia de los demás. Si yo reconozco al que está al lado, el que ha sufrido, el que ha tenido dificultades y lo entiendo como un cercano, ¿cierto? Como una persona con la que genero empatía, es mucho más fácil buscar otras formas de tramitar los conflictos y buscar otras formas de relacionarnos. Bueno, Irene, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría que finalmente aprovecháramos las cámaras de nuestro canal comunitario para que envíes un mensaje a las víctimas del municipio de Andes que no alcanzaron a participar del taller y de las actividades que realizaron esta semana, para que estén pendientes y estén en contacto con ustedes por las diferentes plataformas que ya mencionaron, para poder participar de otros espacios que se puedan tener en el municipio de Andes o localidades cercanas. Claro que sí, pues invito a todas las personas, a las víctimas del conflicto armado, a los historiadores locales, a los profesores, a todas las personas que quieran contribuir con la Comisión de la Verdad y con el trabajo que hacemos, a que se acerquen a nosotros, bien sea por vía de los teléfonos que les dimos hace un rato, o bien sea yendo a la Casa de la Verdad Medellín, o por supuesto volviéndonos a invitar al municipio, que creo que es muy importante que podamos tener una interacción cotidiana. Como les decía, la verdad solo se construye si la hacemos entre todos, ¿cierto? Y si podemos tener un trabajo articulado. Irene, muchas gracias por haber estado en este espacio. A vos, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Televidentes, gracias a ustedes por haber estado pendientes de Al Día esta semana. Nos vemos la próxima semana con más hechos importantes para ustedes, la comunidad andina.
FAN, la televisión de los andinos.